Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde las emociones turcas fluyen como el Bósforo en una noche de luna llena. Hoy prepárense porque tenemos un festín, un auténtico banquete de pasión, drama y por supuesto, ese inconfundible toque turco que nos enciende el alma. Vamos a sumergirnos en las profundidades de las reconciliaciones más ardientes, esos momentos catárticos que nos hacen gritar frente a la pantalla, apretar el cojín y al final, suspirar de alivio y felicidad. Hoy comprobaremos que a veces el amor, como el ave fénix, resurge de sus cenizas más fuerte y poderoso que nunca. Si eres de los que, como yo, adoran las series turcas repletas de emociones intensas, giros inesperados y romances que nos quitan el aliento, este es tu lugar sagrado. Vamos a explorar esas parejas que nos han hecho sufrir, suspirar, derramar alguna que otra lágrima y al final, celebrar con la misma euforia que si se tratase de un gol de último minuto en la final del Mundial. Pero antes de que la pasión nos arrastre por completo, y como siempre, tengo que recordarles lo fundamental, no se marchen sin darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola de nuestras inmersiones en este universo de emociones turcas, y por supuesto, compartan este vídeo con todos sus amigos seriefilos, con ese grupo de WhatsApp que no para de comentar cada episodio con todo el mundo. Porque la pasión turca hay que vivirla en comunidad. Ahora sí, abróchense los cinturones porque comenzamos. Y hoy, tal como lo anuncia el título con letras de fuego, vamos a hablar de esos regresos que nos han dejado sin aliento, esas parejas que parecían destinadas a separarse, a perderse en el laberinto de malentendidos, pero que con una dosis épica de pasión, una pizca de testarudez y a veces uno que otro obstáculo que pondrá a prueba su amor, han logrado reencontrarse, a veces con más fuerza que antes. Vamos a desmenuzar los besos más frenéticos, esos que nos hacen sentir cosquillas en el estómago, las miradas que lo dicen absolutamente todo, incluso en el silencio más profundo, y esos abrazos que se sienten como un refugio seguro en medio del caos más absoluto. Y como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar este apasionante viaje con la pareja que ha encendido la chispa de este vídeo y que ha hecho que miles, millones, de corazones latan al ritmo de sus reconciliaciones, los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero ojo, aquí no vamos a limitarnos a hablar solo de la magia que se vive fuera de la pantalla, sino también, y sobre todo, de la magia que crearon juntos dentro de ella. En su serie Senkalkapm, que en español conocemos con el título de Love is in the Air, interpretan a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que nos ha regalado tantos momentos de tensión, de alegría desbordante, de discusiones que nos hacen retorcer el alma y por supuesto de reconciliaciones que nos han dejado con la boca abierta, el corazón latiendo a mil y la necesidad imperiosa de ver el siguiente episodio. Esta serie, que es una mezcla perfecta de romance, comedia y una buena dosis de drama que nos engancha desde el primer segundo, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista con un espíritu libre y soñador, que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso y frío arquitecto que parece tener el corazón de hielo. Lo que comienza como un mero contrato, un simple acuerdo para salir del paso, poco a poco se va transformando en una relación plagada de sentimientos reales, complicados por malentendidos, secretos que salen a la luz en el momento más inoportuno y por supuesto, la intervención de otros personajes que parecen decididos a separar a esta pareja que nos tiene a todos cautivados. Senkalkapm es un ejemplo perfecto de cómo las series turcas saben manejar a la perfección la tensión romántica, esa cuerda floja que se tensa y se destensa con cada mirada, cada roce, cada palabra no dicha o malinterpretada. La química que irradian Kerem y Hande es palpable, se puede sentir a través de la pantalla, y sus escenas de reconciliación, ya sean a gritos, en susurros o con un simple abrazo, son de las más vistas y comentadas en el vasto universo de las series turcas. ¿Acaso alguno de ustedes, fieles seriefilos, ha olvidado ese beso bajo la lluvia torrencial, después de una de esas discusiones que parecen no tener fin? Un momento de puro fuego, de pasión desbordante que nos dejó sin respiración. ¿O qué me dicen de cuando Serkan hace lo imposible, saltando todos sus miedos y prejuicios, para demostrarle a Eda, una y otra vez, que su amor por ella es genuino, profundo e inquebrantable? La serie nos muestra con todos sus altibajos, que a veces el amor requiere de mucho trabajo, de perdón incondicional, de dejar a un lado el ego y de muchísima pasión para superar los obstáculos que se presentan en el camino. Es una serie que sin duda nos recuerda que los reencuentros, cuando son verdaderos, cuando surgen desde lo más profundo del alma, son mucho más dulces, mucho más intensos y mucho más gratificantes que cualquier separación, por dolorosa que ésta haya sido.
Y como si todo esto fuera poco, un dato que a los fans les encanta es que la química entre los protagonistas trascendió la pantalla y se convirtió en una relación en la vida real, lo cual, por supuesto, alimentó aún más el fenómeno de la serie y la expectativa, a veces desmedida, de los fans. Pero ojo que no todo en este mundo de amor turco se reduce a Love is in the air. El vasto universo de las series turcas está repleto de reconciliaciones memorables, de parejas que nos han hecho suspirar y sufrir a partes iguales. Así que vamos ahora con otra serie que ha sabido captar nuestra atención con sus giros inesperados, sus personajes complejos y sus escenas de pasión que nos hacen perder el aliento, Erkay. Esta serie, que en español podemos traducir como Orgullo, aunque el verdadero significado de Erkay es mucho más complejo, nos presenta a Reyyan y Miran, una pareja cuyo amor está marcado por el sello imborrable de la venganza y el odio ancestral entre sus familias. Erkay es un drama intenso cargado de emociones a flor de piel, con un trasfondo de intrigas familiares dignas de las mejores novelas clásicas y un romance a fuego lento, que se va construyendo poco a poco, pero que nos mantiene pegados a la pantalla desde el primer episodio hasta el último. La historia comienza con Miran, quien busca vengarse de la familia de Reyyan por la supuesta muerte de sus padres, un evento trágico que ha marcado su vida desde la infancia. Pero como suele suceder en las mejores historias, el destino, con su peculiar sentido del humor, tiene otros planes y Miran se enamora perdidamente de Reyyan, la mujer que juró destruir. ¿Qué hace de Erkay tan especial en términos de reconciliaciones? Pues principalmente la intensidad del conflicto y la dificultad que enfrentan los personajes para perdonar y olvidar. Las separaciones entre Reyyan y Miran son dolorosas, desgarradoras, como un puñal en el corazón, pero sus reencuentros son aún más emotivos, marcados por la desesperación, la añoranza y la necesidad imperiosa de estar juntos, de fundir sus almas en una sola. Cada beso, cada abrazo después de un periodo de separación es un recordatorio de la fuerza de su amor, un amor que parece invencible, que ha sido capaz de sobrevivir al odio más profundo. A veces, mientras vemos la serie, nos llevamos las manos a la cabeza y nos preguntamos si el amor puede realmente superar el odio, si es posible que el corazón triunfe sobre el deseo de venganza, pero los creadores de esta serie, cual magos, nos regalan momentos que nos hacen creer que sí, que el amor verdadero puede vencer incluso las adversidades más grandes, esas que parecen imposibles de superar. Y un detalle que añade un encanto especial a esta serie es que fue filmada en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, lo que le da un toque distintivo a su cinematografía, un paisaje árido pero hermoso que contrasta con la explosión de emociones que vemos en pantalla. Sigamos con esta montaña rusa de emociones, porque aquí no hay tiempo para el descanso, la pasión nos llama. Ahora nos trasladamos a la historia de Karasevda, conocida en muchos países como Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por los talentosos Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos sumerge en un drama romántico de proporciones trágicas, una historia de amor que parece condenada desde el principio. Kemal y Nihan son dos jóvenes de mundos sociales muy distintos que se enamoran perdidamente, con una intensidad que es capaz de hacer temblar hasta el corazón más duro, pero su amor se ve truncado por los oscuros intereses de la familia de Nihan, quienes la obligan a casarse con Emir Kozcuoglu, un hombre rico y poderoso que hará todo lo posible para hacerles la vida imposible. Karasevda es un torbellino de emociones, donde el amor, la traición, la ambición desmedida y la venganza se entrelazan de manera magistral, creando una trama que nos mantiene al borde del asiento. La serie juega constantemente con la esperanza de un reencuentro entre Kemal y Nihan, un reencuentro que se ve obstaculizado por los secretos del pasado, las manipulaciones de Emir y la imposibilidad de escapar del destino que parece haberlo sentenciado desde el principio. Si hablamos de reconciliaciones, en Karasevda las tenemos de todos los colores y sabores, reconciliaciones llenas de dolor, marcadas por la añoranza, esas que hacen que se nos estruje el corazón, y por supuesto, reconciliaciones llenas de pasión, que nos recuerdan que el amor verdadero no conoce barreras. Aunque el camino hacia el reencuentro es tortuoso, lleno de espinas y obstáculos insalvables, cada mirada, cada roce, cada caricia furtiva entre Kemal y Nihan nos recuerda la profundidad de su amor, un amor que persiste a pesar de las circunstancias, que se niega a morir. Y es que la serie, con su melancolía inherente y su dramatismo que nos pone los pelos de punta, nos enseña que el amor a veces no es suficiente, que hay fuerzas más allá de nuestro control que pueden separarnos, pero a la vez, con la misma fuerza, nos hace creer que el amor verdadero puede perdurar incluso después de la muerte, que puede trascender el tiempo y el espacio. Un dato que muchos fans adoran de Karasevda es su banda sonora, tan evocadora y dramática como la propia historia, que añade un componente emocional adicional a cada escena.
Ahora, para variar un poco el tono, vamos con una serie que, aunque no se centra tanto en reconciliaciones de pareja, sí tiene momentos de reencuentros muy emotivos, Kukur. Esta serie, que en español podemos encontrar como El Pozo, es un drama de acción y crimen que nos sumerge en el peligroso mundo de la familia Koval, quienes controlan uno de los barrios más conflictivos y oscuros de Estambul. Aunque la serie no es un romance al uso, su foco está puesto en la familia, en el honor, en los códigos de la calle y en las lealtades, por lo que los momentos de reencuentro y reconciliación entre hermanos, entre padres e hijos, son especialmente intensos, capaces de robarnos una lágrima incluso al espectador más duro. En este caso, no tenemos grandes besos de pasión, ni caricias apasionadas, pero sí abrazos que nos tocan el corazón, que nos conmueven hasta la médula y que nos recuerdan que la familia es el verdadero tesoro. Kukur es una serie que nos muestra que las reconciliaciones no son exclusivas del amor romántico, esas que vemos en las novelas o en las películas. Las reconciliaciones familiares, en este contexto de violencia y conflicto, son mucho más difíciles de alcanzar, ya que están marcadas por traiciones imperdonables, por errores del pasado que pesan como una losa y por la dificultad de volver a confiar, de creer en el otro después de haber sido apuñalado por la espalda. Pero cuando se dan esos momentos de perdón, de aceptación y de comprensión mutua, nos damos cuenta de que no hay lazo más fuerte que el lazo familiar, que la sangre puede más que cualquier rencor. Además, la serie se caracteriza por sus escenas de acción bien coreografiadas, que no tienen nada que envidiar a una superproducción de Hollywood, y por un ambiente sombrío y realista que la hace muy adictiva, que nos atrapa desde el primer capítulo. Es una serie que nos demuestra que las reconciliaciones pueden ser tan heroicas como las batallas, que requieren de una valentía aún mayor. Finalmente, no podemos hablar de reconciliaciones en las series turcas sin mencionar Kiral Kask, o Te alquilo mi amor. Esta comedia romántica, protagonizada por los adorables Bar Arduk y Elçin Sangu, nos cuenta la historia de Ömer y Defne, dos personajes que se ven envueltos en un peculiar contrato de amor, una farsa que termina siendo mucho más real, mucho más profunda y mucho más significativa de lo que ninguno de los dos esperaba. En este caso, las reconciliaciones son más ligeras, más divertidas, con un toque de humor que aligera la tensión, pero no por ello son menos emocionantes. Kiral Kask es una serie que nos muestra que a veces el amor surge de las situaciones más inesperadas, que los errores son parte del camino, y que no hay nada mejor que una buena discusión para poner las cosas en su sitio. La serie se centra en la relación de Ömer y Defne, una relación que se ve constantemente puesta a prueba por malentendidos, por las intrigas de terceros que buscan desestabilizar su felicidad y por los propios miedos e inseguridades de los protagonistas. Pero una y otra vez, como si de un imán se tratara, encuentran la forma de regresar el uno al otro, de reconciliarse, de dejar atrás las discusiones y las dudas. Los besos, las miradas cargadas de significado y los pequeños gestos de reconciliación en esta serie son una explosión de ternura, de complicidad y de pasión que nos dejan con una sonrisa en el rostro y el corazón contento, con la esperanza de que, como en las series, al final todo salga bien. Un dato interesante es que la pareja protagonista se convirtió en una de las más queridas de la televisión turca, y su química en pantalla generó una gran cantidad de fanáticos que esperaban con ansias cada nuevo episodio. Y con esta explosión de amor, de pasión, de drama y de ese toque mágico que tienen las series turcas, llegamos al final de este vídeo, que espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hoy hemos recorrido algunas de las reconciliaciones más memorables del universo de las series turcas, hemos hablado de besos que nos quitan el aliento, de abrazos que nos reconfortan el alma y de miradas que nos roban el corazón. Hemos visto que las reconciliaciones no son siempre fáciles, que a veces requieren de mucho valor, de mucho perdón y de mucho amor incondicional. Pero también hemos visto que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, cuando su amor es verdadero, nada ni nadie puede separarlas por mucho tiempo, por más obstáculos que el destino les ponga en el camino. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje apasionante por el mundo de las series turcas. Recuerden que este es su espacio, su lugar seguro, así que no duden ni un segundo en dejarnos sus comentarios aquí abajo, cuéntenos cuáles son sus series favoritas, cuáles son esas reconciliaciones que han quedado grabadas a fuego en su memoria, cuáles son esas parejas que les han robado el corazón y por supuesto, déjenos saber qué otros temas les gustaría que exploremos en el futuro. Y antes de despedirnos, no olviden dar like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos, con todo el mundo, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras turcas. Hasta la próxima, seriéfilos de corazón, y que el amor turco los siga acompañando.